¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias como siempre por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Yo soy Maximiliano Espejel y el día de hoy hablaremos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. El 25 de septiembre del 2015 en la cumbre en la ciudad de Nueva York se aprobó dicha agenda que además fue adoptada por los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, incluido por supuesto México. Los ojos del mundo estuvieron en este documento, el cual además se integra por 17 objetivos principales, entre los que se encuentran poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y hacer frente al cambio climático, un problema que además está prácticamente rebasado y que tenemos que atacar en este momento. Vamos a recordar precisamente estas palabras al respecto del tema. Los jefes de Estado y de Gobierno de las Naciones Unidas estamos aquí para comprometernos a transformar el mundo en los próximos 15 años, a librarlo de la pobreza extrema y del hambre que todavía hoy afligen a una buena parte de la humanidad. Lo vamos a cambiar entre todos y para todos. Y este es nuestro compromiso. Es fruto de una negociación entre iguales. La Organización de las Naciones Unidas también ha hecho un llamado a las empresas a alinear sus estrategias y operaciones a la Agenda 2030, así como a los principales y además a los principios universales de derechos humanos y medio ambiente, también temas como anticorrupción a través del denominado Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Esta iniciativa actualmente cuenta con más de 10,000 empresas adheridas a nivel mundial y más de 680 en nuestro país. Adicionalmente, esta mañana la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO, se sumó a la red también que reconoce la urgencia actual de impulsar empresas socialmente responsables, y estas que le presentamos a continuación son imágenes al respecto. A través de CONCANACO hemos asumido el compromiso de realizar una serie de estrategias y acciones alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible, generando programas de impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas para la inclusión de la tecnología sustentable. Y la importancia de firmar este convenio con esta red es que CONCANACO afilia a 750,000 empresas en el país, tiene 256 cámaras que están en la disposición de atender esta responsabilidad, y sumado a sus delegaciones tenemos representación en más de 900 ciudades en México. Bien, para analizar este tema este día de hoy, la noche de hoy, nos acompaña aquí en esta mesa de análisis y debate político Juan Carlos Pardo Bejarano. Él es director de Asuntos Corporativos. Muchas gracias y bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Está también con nosotros Marta Herrera González. Ella es presidente de la Red Mexicana del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Marta, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias a ti, Max. Muchas gracias. Y finalmente también saludo con mucho gusto a Cristian Pastrana. Él es director de Comunicación Corporativa de Aeroméxico. Muchísimas gracias, Cristian, y bienvenido. Gracias, Max. Muchas gracias. Vamos a empezar para tocar este tema. ¿En qué consiste este pacto? Marta, empiezo contigo. ¿En qué consiste este pacto con las Naciones Unidas y cómo nos representa, o cómo estamos listos de alguna manera, si es que lo estamos en nuestro país, para enfrentarlo? Claro que sí. El Pacto Global de Naciones Unidas nace en el año 2000, después de un llamado que hace Kofi Annan para que todas las empresas vivamos e interioricemos los valores dentro de nuestras empresas y dentro de nuestras acciones. A partir del año 2000 se empiezan a crear redes del Pacto Mundial en todo el mundo. Somos 74 redes a nivel global, siendo México la número 2, después de Brasil, en Latinoamérica la número 4 del mundo, y bueno, con el interés de que se convierta en la número 1, no tanto por la cantidad de empresas que lo conforman, sino por el impacto que queremos tener en México y en cada una de las poblaciones de nuestro país. Correcto. Cristian, a ver, es un documento que está integrado por 17 objetivos de desarrollo sostenible, que tendremos que tocar algunos que son importantes: fin a la pobreza, el hambre, salud y bienestar, educación de calidad, en fin, son 17 puntos objetivos. De alguna manera, una empresa mexicana, en este sentido la que tú representas, ¿cómo está ligada a estos objetivos y además de qué manera lo está impulsando a partir de esta firma del documento? Mira, muy ligada, son 17 objetivos, como bien lo dices, en la industria de la aviación. Principalmente estamos metidos en 8 principalmente 17, no quiere decir que los demás no sirvan o no funcionen, pero definitivamente es la tendencia hacia donde vamos. Nada más, sí me gustaría decir que tenemos que entender una cosa: para hablar de sostenibilidad tenemos que hablar de un enfoque financiero, sí, pero también de uno social y de uno ambiental. En la parte ambiental, a mí sí me gustaría comentarte una cosa: la industria de la aviación
A nivel mundial, al cierre del 2018 hubo 4.300 millones de pasajeros. Es una industria que da empleo a más de 65 millones de personas y contribuye de manera muy importante al PIB mundial, pero también generamos más de 5 millones de toneladas de residuos y contribuimos al 2% de la emisión de gases de efecto invernadero. En esa parte, la industria de la aviación a nivel internacional y en el caso de México con Aeroméxico, tenemos muchas acciones emprendidas para compensar esas emisiones de gases de efecto invernadero. Esa es una parte muy importante para la empresa y acciones, te puedo decir, desde la más grande es con la compra de aviones modernos, más eficientes, que contaminan menos, por supuesto un reciclaje de materiales, por supuesto también sacar materiales que son altamente contaminantes, y esa es una parte que yo destacaría sobre todo en materia medioambiental. Correcto. Juan Carlos, aquí también tenemos que hablar acerca de, y como bien lo dice Cristian, la parte financiera, la social y también la ambiental son importantes, pero si estamos también hablando de nuestro país concretamente, en el que en este momento y también a la mitad de la administración anterior había ciertos rezagos en situaciones precisamente económicas y sociales, la vulnerabilidad en cuanto a pues una gran parte, un gran sector de la sociedad se veía todavía más frágil. El 52% prácticamente de la población vive en pobreza. ¿Cómo mandar esta comunicación a este sector que de alguna manera no está ligada de alguna manera con estos programas que sí son ambiciosos, tienen esta misión para que se cumpla en un futuro cercano, ¿no? Claro, Max. Mira, pues yo creo que aquí hay dos maneras. Uno, como empresa establecida en México, tenemos la responsabilidad de crear un valor compartido, así es como nosotros lo denominamos, donde vemos que la única manera de que una empresa subsista en el largo plazo es a través de crear valor a la sociedad, a la comunidad de la cual pertenecemos, y no nada más valor para las empresas. Es la única manera de seguir adelante. Esto está basado en en lo que es creación de valor compartido, que fue desarrollado en Harvard por los maestros Porter y Kramer. Y eso nosotros específicamente en Nestlé lo traducimos en cómo cuidamos a los individuos y familias, a las comunidades a las que pertenecemos y al planeta. Y este punto que dices entra muy bien en la parte de comunidades. Nosotros aquí en México compramos a más de 100,000 personas en el campo, lo que es materia prima como café, cacao, leche, azúcar, frutas y verduras. La manera en que nosotros lo podemos hacer y digamos la medición más ácida de si esto está funcionando como empresa y cómo nos alineamos con estos objetivos es si vemos que verdaderamente la calidad de vida de estas personas, de las cadenas de valor en las cuales participamos, está mejorando o no. Esa es la mejor manera de medir si está verdaderamente mejorando en los tres aspectos, financiero, económico y sustentable, ¿no? Claro, además, bueno, una coyuntura política que está ligada directamente también a esta situación en donde las empresas se ligan directamente con la sociedad es el dilema humanitario que vemos todos los días y que además cada vez crece más, y me refiero a la migración, sobre todo de Centroamérica para llegar a los Estados Unidos y pasa por nuestro país. Este sector de personas que también son de alguna manera frágiles y que además se convierten en muchos otros problemas, más allá de lo frágiles que se vuelven cuando abandonan sus lugares de origen. ¿De qué manera se puede también complementar este programa en las Naciones Unidas para tratar en un futuro, si es posible, de erradicar la migración en estas latitudes? Mira, yo creo que todos los grandes retos que tenemos en nuestro país tienen un tema transversal, integral, que tenemos que atender de manera sistémica. Si no entendemos muy bien el reto, desde todos sus elementos, todos los jugadores de ese reto, difícilmente vamos a poder erradicar una problemática. Llámese pobreza, llámese migración, cambio climático. Entonces necesitamos abordar, y ya lo decían mis colegas, de manera integral el tema para poder entender muy bien dentro de ese sistema cuáles son las brechas y apostar nuestras energías, apostar nuestros recursos, apostar nuestro talento a realmente entender la causa raíz y erradicarlo de ahí. Llámese cualquiera de los grandes retos que tenemos. Y si hago esta pregunta es porque de alguna manera también el tiempo, que es el único recurso no renovable y se nos viene encima, así es, ¿alcanzará para llegar al 2030 con estos objetivos? ¿Estamos a tiempo? ¿Por qué hasta ahora, Marta, se empiezan a desarrollar con más urgencia, si lo puedo decir de esta manera, estas acciones? Definitivamente, y ya lo comentaban,
la Agenda 2030 hace un llamado a 15 años a resolver algunas de las grandes problemáticas mundiales, pero en 4 años que lleva ya la Agenda hemos visto que no hemos logrado llegar al fondo de estas grandes problemáticas. Entonces, justamente por eso lo pregunto. El llamado es acelerar el paso, porque si no lo aceleramos, estamos viendo que no se van a cumplir con algunos de los grandes objetivos, ¿no? Y uno de los grandes o 2 grandes temas que yo veo, salvo lo que mis colegas digan, es el tema del cambio climático y el tema de la desigualdad. Esos 2 grandes temas en nuestro país y en los países son 2 de las grandes problemáticas que existen y que tenemos que realmente atender de forma inmediata y acelerar el paso. No solamente las empresas, sino de manera colaborativa entre sectores, con el gobierno, la sociedad civil, las universidades. Este es un tema que nos ocupa a todos. Totalmente. En este caso, Juan Carlos, la empresa que tú representas y que tiene presencia no nada más en México, sino en diferentes países, algunos de Sudamérica, vemos que también el colapso de algunas naciones, y lo vemos ahora como Ecuador, pues tiene que ver con la falta de subsidio a los combustibles y también a los impuestos, al alza de los impuestos. Cuando una empresa como la que tú representas, en la que tú estás, se fija en estas situaciones o digamos que de alguna manera forma parte, porque lo que dice Marta, esto es una desigualdad, a una brecha gigantesca que vemos todos los días y sobre todo ahora con más frecuencia. Cuando se ve una desigualdad de esa manera, ¿cómo se puede involucrar una empresa como esta socialmente responsable para tratar justamente de erradicar ese camino o esa brecha precisamente que existe? Claro, mira, tenemos nosotros programas a nivel global y cada quien los va adecuando dependiendo de la situación de cada país. Como te comentaba, aquí en México la parte del desarrollo de campo es muy importante. A nivel mundial, la parte de desarrollo de las habilidades de los jóvenes es cómo integramos a los jóvenes tanto al campo, pero también a una vida laboral, sin que tenga que ser a través del estudio de una carrera, sino que puede ser a través de de carreras técnicas, ¿no? No que tengan que ser licenciaturas. Es una manera en la que también estamos desarrollando e integrando en diferentes países. Por ejemplo, en Costa de Marfil, donde compramos mucho cacao a nivel mundial, bueno, ahí tenemos un centro de desarrollo que va aparejado junto con educación directamente a las familias de los cacaoteros, porque también tienes que atender a las familias. Entra el tema ahí de los derechos humanos, ¿no? Claro. Y los derechos laborales. Claro, y mira, yo creo que aquí lo importante es que cada quien entendamos qué nos toca. Y lo decía Cristian hace rato, no puedes hacer lo que no te toca. Los 17 son importantes, los 17 objetivos, sí. ¿Todas las empresas tienen que estar vinculados a los 17? No. Seguramente tendrán la intención de poder ayudar en todos, pero también tú tienes que hacer lo que te corresponde, ¿no? Desde el lado de la iniciativa privada. Y lo que tenemos que hacer es cómo nos comunicamos y aprendemos unos de otros. 1, primero entre empresas. 2, cómo vemos eso con gobiernos. Y fíjate, el hecho de que haya 17 objetivos es un lenguaje común. O sea, ya no importa, más allá de lo que tú vayas a hacer como empresa, que tienes que generar ganancias, tú tienes objetivos claros de desarrollo de la humanidad. Y esos son los mismos objetivos que tienen los países. Y esos son los mismos objetivos que tiene la sociedad. Entonces, es como quitar la Torre de Babel, porque al final del día hay un lenguaje común en el que todos estamos participando y vamos todos caminando hacia un mismo lado, ¿no? Entonces, yo creo que la importancia de lo que hoy estamos hablando es desde qué ámbito nosotros podemos ayudar, pero claro, con un compromiso de cómo poder llegar a esto, ¿no? Y puede ser desde una comunidad muy pequeña. Todos los municipios por ley en México tienen que reportar su desarrollo o su avance en base a los objetivos de desarrollo sostenible. Claro, pero a veces ni siquiera saben cómo hacerlo, ¿no? Y esa es parte también de nosotros, cómo los ayudamos. Exactamente, esa era la siguiente pregunta. Si estas comunidades de alguna manera no tienen el acercamiento, estas herramientas, entonces, ¿cómo se acerca esta información, Cristian? Mira, yo creo que hay una parte muy importante. Yo destacaría 2 cosas de las que dijiste tú en cuanto a Naciones Unidas y de las que dijo Juan Carlos en la coordinación. Y déjame hablar primero del reto y más que no obligación, el reto que tenemos nosotros con la Red Mexicana de Pacto Mundial que preside Marta es que estemos comunicados. Lo que acabas de preguntar tú, la respuesta es comunicación entre nosotros, coordinación, yo diría, lo describiría mejor. Si nosotros, las empresas, junto con el gobierno, como le decía Marta, no colaboramos, no nos ponemos las pilas, las cosas no van a funcionar. Antes las cosas eran las empresas solitas, en una filantropía, si tú lo quieres llamar así. Después transitamos un poco al tema de responsabilidad social. Hoy ya es un tema de sostenibilidad y es hacia allá a donde vamos. Y hay temas, y tú lo preguntabas hace rato también,
el papel que tiene el gobierno y el papel que tiene el gobierno junto con las empresas. Déjame ponerte un ejemplo en algo que tú mencionaste, la trata de personas. Con tanto ingreso de gente al país o gente que ya está en el país, la trata de personas es un delito el más fuerte, el más grande después de las drogas. Y el que más genera dinero, exactamente, o ganancias, o sea, son billones de dólares. Billones de dólares. Y te voy a decir una cosa, el 80% de la gente que es víctima de trata de personas, el 80% que se transporta por vía aérea o terrestre, pasa por puntos fronterizos oficiales. Entonces, lo que te quiero decir es que la responsabilidad no solamente es de las empresas, sino también del gobierno, en donde hay ya una coordinación y tiene que ser un tema mucho más fuerte, que sí une definitivamente esfuerzos, pero que si no son coordinados definitivamente no van a funcionar. Ahí Naciones Unidas juega un papel muy importante. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con los que México tiene una fuerte coordinación, con la CNDH, y por supuesto con empresas de la talla de Cemex y de Nestlé, que tienen acciones bastante fuertes, y no solamente en el ámbito social, que tanto hemos dicho, ¿no? En la parte ambiental también, y sí en una sostenibilidad financiera, porque al final del día, si no tienes esa posibilidad de invertir o esa posibilidad de estar dentro del mercado, pues obviamente las cosas no funcionarían. Así es. Y para abonar sobre eso, nada más complementar sobre lo que ya decían mis colegas, si bien en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es una ruta, una guía que nos permite, como bien decía Juan Carlos, hablar el mismo idioma entre todos, lo que sí no debemos dejar de lado son los principios. Los principios, que es una filosofía de vida, de cómo tenemos que vivir la responsabilidad social de las empresas, ese sí es para todos, ¿no? Y son 10 principios divididos en 4 temas muy contundentes que sí deberíamos estar viviendo todas las empresas, no importa el tamaño. Si eres pequeño, mediano o grande, deberías de respetar los derechos humanos. Son estos derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. Eso sí, son indiscutibles. Eso sí, son parte del llamado de por qué nace el pacto, de vivir realmente una filosofía de estos 10 principios en estos 4 temas, que esos no deberíamos de dejarlos pasar. Y mira, de estos 4 temas voy a tocar 3, no lo hago aleatoriamente, sino de alguna manera con el conocimiento de causa de lo que sucede directamente en nuestro país, porque también lo que sucede en nuestro país nos tiene que acatar primero antes de hacer esta visión global, ¿no? Entonces, la administración de Andrés Manuel López Obrador, la bandera es anticorrupción y también luchar contra todas las, digamos que las esferas que la causan, ¿no? O sea, la lucha contra la corrupción es uno de los más importantes, pero aquí, cuando tocamos el tema de los derechos humanos en nuestro país, es un tema que sabemos está seriamente fragmentado. Si vamos por puntos, ¿cómo podemos empezar a luchar? Y con la comunicación que tú bien dices, Cristian, y me gustaría escuchar la opinión de los 3, en este tema con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo empieza esa comunicación a partir de sus empresas, pero para tratar de erradicar y conocer estos principios y los 4 más importantes, como marca Marta, sobre todo en la parte de los derechos humanos? Mira, yo creo que primero se empieza por casa. Definitivamente, si las empresas estamos ordenadas y si tenemos muy claro que al interior de nuestras organizaciones se respetan los derechos humanos, entonces sí podemos salir. Si ya brincamos ese paso, entonces hay que buscar esas alianzas. Y hay que aliarse con el gobierno que sea. Al final del día, nosotros tenemos. Pero este que gobierno no es el mismo que el anterior y la comunicación también es muy diferente. ¿Cómo existe, cómo se genera esta comunicación? Mira. O sea, eso te lo pregunto porque de alguna manera esta administración ha tenido justamente una falta de comunicación o una comunicación directa o una metodología de alguna manera concreta para generar la comunicación a partir de sus principios, ¿no? Mira, yo creo que precisamente Pacto Mundial es un buen ejemplo de cómo sí hacer las cosas. Aquí estamos representadas 3 empresas que tenemos comunicación con el gobierno, que estamos siendo escuchados por ellos, que no podemos ciertamente resolver toda la problemática y la polémica que nosotros que todos conocemos, pero sin duda podemos empezar por eso y Pacto Mundial es un buen vehículo. Para mí, yo creo que esa es una parte en la que le tenemos que poner toda la batería para poder llegar. A lo mejor no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, es más, indudablemente no lo vamos a hacer, pero sí tenemos que empezar por ahí. Yo creo que esa es la forma en que las empresas tenemos y podemos comunicar, demostrando a los gobiernos que queremos hacer las cosas. No hay que pelearse. Así es. Yo te diría, Max, que aquí lo importante son acciones. ¿Cuál es la forma de comunicación con este gobierno o con el gobierno que sea, a nivel municipal, estatal o federal?
son las acciones. Y estas acciones en las cuales nosotros estamos basándonos para lograr estos objetivos, eso es lo que te abre la puerta para discutir y para tener los mismos fines, ¿no? Si estamos basados en que el gobierno mexicano ha firmado también este pacto, ¿no? Entonces, ellos también están basándose en los mismos valores. Entonces, cuando yo me siento en la mesa con un gobierno y lo que le digo es, oye, yo también soy firmante de este pacto y lo que quiero es avanzar en el desarrollo de la sociedad en este sentido, pues estamos hablando de, ahí no hay colores, y digo colores por los objetivos de desarrollo sostenible, no tanto por colores políticos, y nosotros hemos tenido dos experiencias muy claras aquí en México, que creo que, y lo agarramos como laboratorio a nivel mundial, pero que nos ha funcionado muy bien. Y esto es, como te mencionaba, hasta a nivel municipal tienen que reportar sus avances en los objetivos. Pero como tú bien dices, los municipios están 3 años en lo que llegan, ¿quién les enseña estas metodologías? Entonces, nosotros lo que hicimos en dos municipios... Y perdón que te interrumpa, ¿sí? Juan Carlos, y en temas también de seguridad en los municipios hay un tema gravísimo de corrupción. En entidades como Veracruz, Guerrero, Michoacán, el Estado de México, de alguna manera la policía municipal, los alcaldes, los presidentes municipales no tienen esta guía ni esta metodología, primero para solucionar una situación indispensable que es la de seguridad. Bueno, no hay tú Estado de Derecho. hablas de Veracruz. Sí. Nosotros ejemplo, ¿no? en el municipio de Veracruz, de Coatepec, en Veracruz, lo que estamos haciendo, nos acercamos al gobierno municipal, le dijimos, mira, nosotros tenemos esta metodología que ustedes también tienen que utilizar porque están obligados por ley para hacerlo. Entonces, lo primero que hicimos, juntos fuimos a aprender de qué se trata la metodología, en qué apoyamos nosotros. Somos parte de esa comunidad, tenemos más de 60 años en esa comunidad. Lo primero que hacemos es sentarnos y decir, oye, esto es en lo que tenemos que avanzar. Vamos a hacer la base cero, porque hay municipios que ni siquiera tienen base cero, no saben desde dónde empezar a medir. Entonces, hicimos base cero. Y un año después, habíamos duplicado el avance en los objetivos de desarrollo sostenible. Estoy hablando que pasamos de 27 a 54%. ¿Es mucho o es poco? En un año, muchísimo. Ahora, lo que falta va a ser mucho más difícil, pero por lo menos ya hay una base. Entonces, este es un ejemplo y estas son acciones claras de cómo nosotros como empresas, en cada uno de los lugares en los cuales tenemos una operación, podemos apoyar al desarrollo en la comunidad. ¿Basados en qué? Cuando yo llego y me siento con el presidente municipal para decirle, tenemos que avanzar como sociedad y yo aquí estoy para ayudarte en materia de corrupción, en materia de derechos humanos, le está cerrando la puerta a que te platique o te insinúe que hay otras situaciones en las cuales necesita ayuda, ¿no? Porque tú ya estás dejando claro en base a qué principios son en los que quieren trabajar en conjunto. Entonces, yo creo, repito, que son acciones. Esa es la mejor manera de comunicarnos con el gobierno hoy y en cualquier momento. Y creo que eso es en lo que está cambiando el mundo, ¿no? Si tenemos objetivos comunes, hay que tener acciones comunes. Y hay que desarrollar las capacidades y habilidades. Hoy en día tenemos más de 500 funcionarios capacitados en la Agenda 2030, trabajando de manera colaborativa con nosotros en el gobierno federal, subnacional, local. ¿Qué están haciendo? Interiorizando en sus planes de desarrollo estos conceptos y desarrollando programas en conjunto con las empresas en los municipios y en los estados con más necesidad y con mayor reto. En Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco tenemos proyectos con el gobierno de Comunidades 2030, por ejemplo, que se están viendo desde esa perspectiva integral, ¿no? Los pueblos mágicos con esa visión de sostenibilidad que también. Entonces, digamos que ese acuerdo que firmamos en mayo en conjunto con el CCE, con el Gobierno de México y el Pacto Mundial de México, nos está ayudando a comunicarnos mejor, nos está ayudando a entender qué proyectos traen ellos, qué proyectos traemos nosotros y cómo en esas localidades y en esas comunidades podemos estar generando proyectos ganar-ganar que nos permitan obviamente avanzar mucho más rápido en esta agenda. ¿Qué necesitamos? Que las empresas pequeñas y medianas se suban a este barco y que realmente entendamos todos que todos tenemos que vivir estos valores, que todos tenemos que tener prácticas, por más pequeña que sea tu empresa, prácticas anticorrupción, un pequeño código de ética que te permita también mejorar las prácticas con tus empleados, las prácticas laborales. Por más pequeño que seas, todos tenemos un impacto medioambiental, todos, en lo individual. Correcto.
¿no? Entonces, ¿cómo desde lo individual, como esta famosa huella de ciudadanos? carbono que tenemos cada Exacto, uno, ¿no? entonces, Sí. si no somos conscientes de la huella que tenemos cada uno, mucho menos vamos a... Y entonces nos la pasamos apuntando con el dedo. El otro es el responsable, el gobierno es el responsable, la empresa grande es la responsable. No, todos y cada uno de nosotros tenemos un papel que jugar en esta Agenda 2030, si no, no vamos a lograr llegar a los objetivos. Y lo platicábamos, sí. ¿Querés decir algo, Cristian? Mira, tú dijiste hace rato algo muy importante, el tiempo. Es el único recurso no renovable. Es el Ese único es el único recurso no recurso que no se puede... Y cuando tú hablas de esos problemas políticos o sociales o de inmigración o cuando hay esto, las empresas también podemos y debemos reaccionar de manera muy rápida. El tema migratorio fue un ejemplo. La Cancillería llamó a varias empresas, es una convocatoria abierta, empresas que participamos, en donde nos ponemos de acuerdo con qué me puedes ayudar. Y ahí platicamos las empresas y platicamos con la autoridad para ver en qué puedo yo ayudar con el problema que está sucediendo. Pero es el tiempo, si no reaccionas rápido, pues ya no sirve de nada. Esa es la parte para mí fundamental de lo que tú comentaste del Así tiempo. es. Esa parte no la puedes perder. Así es. ¿no? Claro, y la parte también de la conciencia, como dices, Marta, es indispensable. Más allá de que las pequeñas o medianas empresas tengan o no infraestructura, la conciencia y la comunicación a partir de sus empleados, pero existe la infraestructura para que estas pequeñas y medianas empresas, más allá de las que ustedes representan, puedan ligarse a este proyecto. Pues para eso está el pacto. El pacto es una entidad que lo que está haciendo es desarrollar capacidades en las empresas de cualquier tamaño, desde cursos de entrenamiento. Hay veces que no sabemos qué significa los derechos humanos en las empresas, y antes se asociaba mucho con trabajo infantil. Y era lo único que pensábamos, el tema de derechos humanos y trabajo infantil. Y el que te decía, bueno, yo no tengo trabajo infantil, pensaba que ya estaba respetando los derechos humanos. El tema de derechos humanos es una gama de cosas que tenemos que entender, y para eso hay que entrenarnos, como en cualquier otro tema en el que entrenamos a nuestros empleados, hay que entrenarlo. Por más pequeño que sea, tenemos que entender cómo no estamos violando algún derecho humano, cómo podemos desde una pequeña empresa atender el tema medioambiental. Desde dónde tiras la basura, qué tipo de insumos utilizas. Digo, tan simple como generar esa conciencia. El tema de las prácticas laborales. Yo digo, con que cumplamos con la ley. Yo sé que los temas de responsabilidad social siempre van más allá de cumplir la ley, pero ojalá que cumplamos la ley de entrada, Claro. ¿no? Si lo hacemos así ya. Y los temas anticorrupción, que es un movimiento que tenemos que tener en México si realmente queremos pasar del lugar en donde nos encontramos ahorita. Que ¿no? de alguna manera están ligados los derechos humanos con los temas de anticorrupción. Totalmente. Y fíjate, 100%, tú Juan Carlos. hablas de 10 principios, tú hablas de 17 objetivos, tenemos 169 indicadores. Parece muy complejo, ¿no? Pero al mismo tiempo lo único que estamos haciendo es, y reitero, un lenguaje común. No tienes que hablar todo, es decir, no tienes que abarcar todo. Pero lo que sí estamos haciendo es, más allá de que si le llamamos responsabilidad social, si le llamamos empresas éticamente responsables, comunidades que están dentro de una visión más ética, gobiernos que tengan una u otra visión, esta agenda es apolítica y apartidista, ¿no? Es una forma común. Pero también tenemos que decir, y como lo platicamos afuera, que las voluntades políticas y estas alianzas se tienen que Claro. llevar de la mano para que se... Claro, pero no eres tú el que los vas a convencer. Sí, claro. Esto ya viene de la ONU. Y aquí se sube al barco, solo tenemos un barco que es el planeta Tierra. Así es. Todos nos vamos subiendo. Habrá unos que se suban con más voluntad que otros, ¿no? Entonces, tan sencillo como dice Marta, que puede ser el cuidado del agua, ¿no? Y puede ser, primero es, si tengo acceso al agua, ¿no? Igual ni siquiera tengo acceso al agua, entonces ¿cómo la voy a cuidar si ni siquiera tengo acceso a ella, ¿no? Claro. Y si tengo acceso al agua, el 70% del agua se gasta de agua dulce se gasta en agricultura, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y la agricultura es, digamos, de alguna manera la actividad que más genera gases de efecto invernadero y dióxido de carbono. Es una industria que de alguna manera es imparable precisamente por el consumo, la demanda de consumo insaciable que tenemos. Claro, pero eso como puede especie ser una dominante. fuente, puede ser una oportunidad. Así En es. lugar de ser un problema, puede ser una oportunidad. Hay ejemplos de cómo podemos utilizar el uso eficiente del agua en el campo, cómo podemos hacer riego por goteo, algo muy sencillo, o los biodigestores en la leche. Nosotros lo que hacemos en ciertos ranchos es que el desperdicio de los animales, eso se utiliza para generar energía y para generar fertilizantes naturales. O sea, aquí también hablamos ya de un término de economía circular, es decir,
cómo dentro de la sostenibilidad que necesitamos en este mundo, también hacemos que haya una economía circular, que lo que antes para nosotros podría parecer un desecho, hoy puede ser una materia que empiece a generar otro valor, ¿no? Si no, no tendría valor algunos residuos como el PET, ¿no? Te digo, creo que es tan grande la agenda que nos podemos ir por cualquier lado, por la parte social, por la parte medioambiental, por la parte económica, por la parte de derechos humanos. Y creo que aquí lo bueno es cómo podemos sumar cada quien. Y algunos sumaremos más en un punto. Pero ahí es donde nosotros también podemos ser empresas tractoras, es decir, hacia atrás en las cadenas de valor donde participamos y hacia adelante con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Ahí sí, esa es la responsabilidad principal que tenemos. La principal responsabilidad social que tenemos es cómo incidimos una vez que tenemos el conocimiento para traspasarlo en toda la cadena donde participa. Correcto, y me surgen algunas preguntas a partir de lo que tú nos estás diciendo, Juan Carlos. Vamos a hacer una pausa, si les parece, es la primera media hora del programa, y regresamos para platicar sobre los contenidos y además lo que representa para nuestro país la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y cómo estamos vinculándonos directamente con ella. Hacemos la pausa y regresamos a esta mesa de análisis y debate político. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate político en el Heraldo Televisión. Estamos platicando acerca de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y cómo estamos vinculados nosotros y las empresas mexicanas para poder llegar a acuerdos en muy poco tiempo, sobre todo en este tiempo de 15 años, a partir de nuestra conciencia y también de las habilidades y de las capacidades que se generen dentro de los mecanismos laborales en cada una de las empresas. Se quedó un tema, hace un momento que estabas platicando, Juan Carlos, sobre la rendición de cuentas sobre estos proyectos. ¿Cómo se genera esta metodología y este mecanismo, Marta? O sea, ¿quién se encarga de hacer una revisión periódica durante un año, 6 meses, a los cuántos años o a cuánto tiempo se hace esta revisión? ¿Y en qué determina que sí se puedan generar, que las empresas que están ligadas, que sí puedan fomentar y seguir formando parte de esta agenda? Claro. Todas las empresas firmantes o participantes de la red del Pacto Mundial en México y en el mundo tienen que comprometerse con los principios y obviamente ese compromiso tienen que hacerlo palpable. Entonces, ¿de qué forma lo hacen? Es que cada año todos los participantes del pacto tienen que hacer un COP, que le llamamos, que es una comunicación en progreso, en donde tienen que hacer transparente lo que avanzaron, lo que quedó pendiente, porque no podemos avanzar en todo lo que nos proponemos, claro. Pero también tienes que decir, en esto no avancé o en esto me equivoqué y lo estoy remediando de esta forma. Pero hay algunos puntos que tengan más jerarquía que otros, o sea, para que se puedan, no sé, llevar a otro periodo. Tú tienes que ser muy claro en qué avanzaste en cada uno de los principios. ¿Pero quién se encarga de revisar, de hacer esa revisión? Nosotros en el pacto. Okay. Para eso es la plataforma, ¿no? Y esa información obviamente es pública. Y pues el ciudadano puede verla y puede darse cuenta si realmente estamos o no cumpliendo con lo que estamos ahí diciendo. Adicional, correcto, hay muchas empresas que estamos ya reportando nuestras acciones de sostenibilidad en nuestros reportes integrados o en los tipos de reporte que cada una de las empresas nuestras tiene. Pero adicional a eso, el pacto en su plataforma lo que pide es que tengamos un COP anual. Aquellas empresas o organizaciones que no hacen su COP, se tienen que dar de baja del pacto. Eso es parte de a lo que se compromete una empresa o organización al ser parte del pacto. Pero cuando se da de baja una empresa, pues ¿qué pasa? Que ese proceso de alguna manera queda segmentado, queda fragmentado, queda flagelado, ¿no? Entonces, esta empresa no tiene oportunidad de volver a... Definitivamente sí. O sea, porque si en lugar de sumar empresas las vamos restando, si de 100, 680, no sé, 1000 empresas, vamos dejando algunas que no cumplen con estos cometidos, en lugar de avanzar, vamos... Qué bueno que preguntas eso, porque definitivamente parte de lo que hace el equipo del pacto es lograr que esto no suceda, ¿no? Una vez que vemos que alguna empresa no compartió su COP, lo que hacemos es llamarle, preguntar, a veces es falta de tiempo, o sea, a veces no es que no haya hecho acciones, es que no tuvo tiempo para llenar su informe. Les ayudamos con ese proceso. A veces les damos hasta un año, les damos capacitación, los acompañamos en el proceso. Es hasta cuando una empresa dice, yo ya no estoy comprometida, que se baja, bueno, pues ahí sí no podemos hacer nada, pero tenemos que cumplir con ese proceso de que las empresas que están sumadas a esta gran red
realmente sean transparentes y rindan cuentas. Eso es parte del objetivo de la red, que seamos abiertas, que comuniquemos lo que hacemos y lo que no pudimos hacer. Correcto. Además, la información que es pública, que eso me parece muy importante, que esta información pues se le proporciona prácticamente a todo el mundo, porque además es un derecho el acceso a la información. También tiene que ver con diferentes canales de comunicación. Nosotros como medios tenemos una responsabilidad muy importante, pero también existe ahora que este plan del gobierno de Andrés Manuel tiene para establecer el Internet gratis para todos, para las comunidades sobre todo más vulnerables y que no tienen acceso a esta información o al Internet. También en Internet se generan muchas noticias falsas o información falsa. Entonces, a partir de lo que se despliega o lo que se publica en Internet, en medios de comunicación, en radio, televisión, medios impresos, la gente puede tener diferente información. ¿Cómo controlar justamente este flujo de datos y de conceptos a partir de lo que verdaderamente es real y sobre todo tangible, ¿no? Sí, a ver, ahí el reto es enorme, en la era de la... Es grandísimo. Es enorme porque en esta era de información, con todos los canales que tenemos, con lo que tú dices, la información fluye de una manera bastante importante, hay que tener prudencia y hay que verificar qué es lo que está sucediendo, porque las reacciones pueden ser muy negativas a nivel social, a nivel empresarial, ¿no? Y yo lo pienso porque ¿quién dice que alguien que no esté de acuerdo con las políticas de cada una de sus empresas, no me refiero concretamente a las suyas, sino a cualquiera de las empresas que formen parte de este pacto, porque siempre hay grupos radicales y anarquistas, lo sabemos, aquí en Centroamérica, en Sudamérica muchos, generan noticias falsas, precisamente para desvincular que estos proyectos, por alguna razón que ellos tendrán, no se lleven a cabo. O sea, ese es un gran obstáculo que yo veo dentro del proceso de la información, ¿no? Es un enorme obstáculo, pero lo decía Marta hace un momento, transparencia. Tú tienes tus reportes, tú tienes tu información bien ordenada conforme a las reglas que tengas. Otra herramienta, y Marta no lo mencionaba, porque es muy importante y que en muchas ocasiones coincide con lo que se hace en Pacto Mundial, las empresas que cotizamos en bolsa, pues hacemos ciertos reportes. En el caso, te pongo un ejemplo, en el caso de Aeroméxico, se hace un informe de sostenibilidad anual que se entrega, que es público, ¿no? Que está a la mano de cualquiera, y ahí están plasmados los datos con todas las acciones y con todas las fortalezas o inclusive los retos, porque es un informe no nada más para contar lo bonito, ¿no? Y esa parte sí te puede ayudar definitivamente para quitar todas esas desviaciones que te pueden indudablemente, que te pueden afectar, ¿no? Y sobre todo, ahí sí, pues, en cada industria tenemos pues una particularidad, ¿no? En todas hay algunas situaciones, digamos, no deseables, ¿no? Pero pues que le afectan a todos, claro, a políticos, sí, a figuras públicas, a empresas, a movimientos, en fin. Claro. ¿no? Enormemente. Ahí yo sí quisiera invitar a todas las empresas a que comuniquen, porque teníamos una falsa creencia de que no había que comunicar las cosas que haces positivas hacia la sociedad o hacia el planeta, pero realmente hoy en día y ante esta circunstancia que estamos viviendo del fake news, nuestra responsabilidad es dar claridad de lo que estamos haciendo y también de lo que no estamos haciendo, porque ahí queda claro que hemos avanzado y que todavía no podemos hacer todo al mismo tiempo. Tenemos que focalizar y este tema de los objetivos del desarrollo sostenible lo que nos permite es focalizar, ¿no? Lo que nos permite es decir, a ver, de estos 17, nosotros como Cemex, como compañía, podemos realmente contribuir en estos momentos al 11 que tiene que ver con comunidades y ciudades sostenibles, podemos contribuir al que tiene que ver con innovación y podemos contribuir al que tiene que ver con empleabilidad y podemos contribuir al tema del cambio climático. Si nos concentramos en esos 4, obviamente esos 4 le pegan a otros, pero ya estamos diciendo en lo que sí y en lo que ahorita no podemos, ¿no? Tenemos que ser capaces de dar esa claridad, porque obviamente nuestros grupos de interés van a esperar que cumplamos con todo, y definitivamente no se puede hacer todo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en la medida que todas las empresas podamos compartir, cada uno en la medida que lo pueda hacer, pero compartir lo que sí hacemos y lo que estamos, por lo menos con miras con metas a hacer, ya el fake news que se pueda generar o lo que los grupos radicales puedan decir, pues lo pueden constatar en lo que sí la empresa está comunicando, ¿no? Y las mismas comunidades con las cuales estamos trabajando. Si tú vas a las comunidades en donde está Nestlé, en donde está Aeroméxico, donde está Cemex y todas las empresas que forman parte del pacto, las mismas comunidades te lo van a decir, si sí o no. Uno no puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Y los mismos stakeholders o los grupos de interés van a ser los voceros de si está funcionando o no está funcionando lo que estamos haciendo. Correcto. A ver, yo nada más, sí, adelante, Juan Carlos.
quisiera retomar el punto de rendición de cuentas y transparencia. Rendición de cuentas y transparencia son dos conceptos que el gobierno por sí solo está pidiendo. Eso es lo fundamental que nosotros estamos haciendo a través del pacto, ¿no? Entonces, eso abona a la claridad de la información, como bien decía Cristian. Nosotros escuchamos a Marta y por eso el viernes pasado fuimos y comunicamos. Entonces, además de haber hecho la adhesión a nivel local del pacto, del pacto global, presentamos el avance precisamente en nuestros objetivos, que como bien lo mencionaba eran individuos, comunidades y planeta, pero esos están alineados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, el pasado viernes nosotros hicimos nuestro reporte del informe de avances. Entonces, y lo comunicamos a través de la página www.nestle.com.mx y ahí lo que tenemos es transparencia de comunicación y no es para decir lo que hacemos bien, sino es para comunicar hacia dónde vamos y cómo nos podemos cuáles son los juntar con objetivos, otras empresas. Así es. Y pues esto lo que tenemos que hacer es cómo contamos nuestras historias y cómo al mismo tiempo aprendemos de los demás. Porque no importa el tamaño de empresa, lo que importa es que compartamos para que tengamos más en estas redes locales, podamos tener más experiencias y que si tú ya hiciste una acción que te llevó a mejorar en materia de derechos humanos o en transparencia de una manera importante, oye, pues es algo que yo puedo aprender y seguramente en menos años, porque ya no voy a tener la curva de aprendizaje que tú tuviste, puedo ayudar y abonar a que acá avancemos más como país, como comunidad. Y bueno, pues ese es el objetivo de estas redes. Y los retos son tan grandes, Max, que las empresas por sí solas no vamos a poder con ellos. Necesitamos comunicarlo y rendir cuentas para que otros se sumen. Ya vimos que de manera individual, pues Aeroméxico puede hacer un tanto, Nestlé otro, Cemex otro, y todas las empresas que conforman el pacto y todas las que no lo conforman también, que están haciendo muchísimas cosas. En México se hacen muchas cosas buenas, pero de manera individual no lo vamos a lograr. Necesitamos empezar a trabajar entre sectores y necesitamos invitar a otros a que se sumen a esto. ¿Y quiénes son esos otros? Las organizaciones de la sociedad civil que hacen grandes cosas en lo local, que es ahí donde tenemos que incidir. Los gobiernos locales, estatales, las universidades que pueden hacer investigaciones importantes para decirnos por dónde realmente podemos llegarle a esa causa raíz, porque si no atacamos las causas raíz de esas problemáticas, difícilmente vamos a darle la vuelta a la tortilla, como yo digo, a la problemática. Entonces, hoy en día lo que estamos buscando, más que esfuerzos individuales, es esfuerzos colectivos, y para eso es el pacto. Además de hacer capacitación, estamos haciendo un proceso de colaboración y desarrollo de alianzas público-privadas, privadas con la sociedad civil, porque de otra forma no vamos a llegar al objetivo. Y para eso quiero invitar a todos los que nos ven y nos escuchan al evento que vamos a tener del Pacto Mundial de Naciones Unidas aquí en México, en Xcaret, el 4 y 5 de diciembre, en donde es nuestro evento regional, donde vamos a tener mejores prácticas de México, que queremos que México se luzca, y también vamos a tener mejores prácticas de países de Latinoamérica, donde vamos a estar hablando de temas de qué están haciendo las empresas y las organizaciones en materia de cambio climático, en temas de género, en temas de desigualdad, jóvenes y tecnología, y en fin, cómo estamos haciendo las empresas para interiorizar los objetivos de desarrollo sostenible en nuestras organizaciones y con nuestros empleados. Así que ojalá que puedan acompañarnos todos los que estén interesados, va a estar muy, muy interesante el evento. Y darle difusión justamente a eso que es tan importante. A ver, ya hablamos sobre la parte de los derechos humanos, sobre normas laborales, sobre también la parte de anticorrupción, pero quise dejar al final la parte del medio ambiente porque me parece pues una de las más importantes y sobre todo por la realidad que vivimos. En junio más o menos de este año, el planeta de alguna manera nos regaló los recursos que naturalmente podemos consumir como especie dominante. Después de eso hay una sobreexplotación del planeta que cada vez va creciendo más, ¿no? Cada vez hay más exigencias sobre eso. También, de alguna manera, en los gobiernos industrialmente más desarrollados existe todavía esta proyección de generar pues conceptos a partir del uso de combustibles fósiles. Nuestro país, concretamente, en el proyecto de la refinería Dos Bocas, pues tiene esta visión de seguir impulsando este proyecto, ¿no? Que de alguna manera es, si lo puedo decir así, contradictorio con estas políticas ambientales que se tendrían que establecer. Pero a partir justamente sin establecer un plano o una realidad apocalíptica, más allá de lo que vemos, porque sí es una situación grave la que estamos
viviendo como especie dominante y las soluciones que estamos tratando de encontrar y que todavía no llegamos como al punto más importante. En materia de medio ambiente y de desarrollo de productos, yo voy al supermercado y veo una cantidad de productos con 50,200 empaques de diferentes tipos. ¿Cómo funciona entonces a partir de este pacto un cambio, no solamente ya en la conciencia, sino para que cuando nosotros consumamos ya no tengamos que tener algo al que le quitemos 20 empaques o un empaque que será muy difícil de eliminar en estos procesos de regeneración de basura o de uso correcto de la basura, ¿no? Mira, yo creo que es un tema muy importante y esto en economía circular entra precisamente. Yo te puedo compartir experiencia de Nestlé en México. Tenemos 17 fábricas. Las 17 fábricas que tenemos son cero residuo y relleno sanitario. Es decir, de ahí no sale nada de basura para que vaya a uno de estos rellenos municipales. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues esto obviamente es con una planeación de largo plazo y precisamente para reducir las emisiones. Ahora, si tú me dices, oye, pero en el supermercado yo sigo viendo empaques que igual y no son necesarios. Es que un segundo parece, empaque, ¿no? Me parece Entonces, de verdad alarmante. exacto. Uno entra al supermercado y ve una cantidad de vitrinas y de anaqueles llenos de productos que tienen una cantidad de empaques Claro. que lo primero que pienso yo, en este caso, es esto a dónde va a ir, en dónde va a terminar, ¿no? Así es. Y ahí hay tres cosas. El concepto que se utiliza es, primero, reduce, Ujú. es decir, nosotros como productores, ¿cómo hacemos para reducir? Si antes era por el tamaño, para que tenga más frente dentro de un anaquel, lo que yo utilizaba, ahora es reduce el material, reusa y recicla, ¿no? Entonces, con esas tres simples cosas, nosotros podemos, uno, usar menos material del que utilizábamos antes, ver si estos materiales pueden ser utilizables en otras cosas, y cuando no, cómo se les da Sí, una segunda vida, un segundo una uso. segunda vida. Es decir, Pero con el unicel, ¿cómo sucede eso? Porque no es reciclable. con el unicel, no es que sea reciclable, pero aún el unicel se puede aprovechar. Nosotros, por ejemplo, tenemos el objetivo de que todos nuestros empaques sean reutilizables o reciclables al 2025. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues hoy ya tengo el 98% de mis embalajes, son reciclables o reutilizables, o diseñados para. Pero ¿qué me falta? Si no hay la infraestructura en el país para que puedan ser reutilizables o reciclables, yo no puedo decir que son reciclables. Entonces yo tengo el compromiso de buscar cómo fortalecer la infraestructura de que mis materiales y los de otras personas puedan tener un confinamiento correcto, ¿no? Entonces ahí es donde va la transparencia y donde va el compromiso. No es nada más de decir, oye, pues yo uso pura madera, ¿no? Ujú. Ya no uso plástico, yo uso pura madera. Bueno, No, pues ahora peor te vas a- todavía, ¿no? Por eso, o sea, pero bueno, O sea, son de las si me dicen cosas que eso, me asusta todavía luego más. son de las cosas que luego escuchas. Entonces, Claro. esto no es blanco-negro. Esto es, ¿de qué manera reducimos el impacto? Y una vez que ya redujiste el impacto, ¿cómo haces para que esto tenga una circularidad? Ese es un tema que llegó para quedarse. Hay Así muchos es. avances a nivel mundial, creo que se puede hacer mucho. Y eso también, en todo esto es colaborativo. Juntos somos más. Y por eso yo creo que la red, para mí ese es mi hashtag favorito, es Juntos somos más. Ujú. Si somos empresas, si somos sociedad, si somos gobierno. Y como sociedad tenemos que entender que también nos toca hacer algo. No podemos estar traspasando las responsabilidades. No, de hecho- somos parte de. De hecho, como ¿no? sociedad y como individuos, creo que tenemos la principal responsabilidad, sin esperar que, digamos, que las políticas públicas federales de cada gobierno o las empresas que son transnacionales hagan algo. Creo que si no se hace de alguna manera algo desde nuestra frontera, Claro. es imposible que se pueda generar este cambio, ¿no? Yo veo ahí dos temas principales. Uno es la innovación y creo que tenemos que fomentar la innovación de nuevos productos, de nuevos servicios que nos permitan realmente interiorizar esto y desarrollar y ya no hacer el business as usual, ¿no? Tenemos que pensar distinto. ¿Quiénes nos están Tenemos poniendo que ser empáticos, la muestra a los considerados, jóvenes? que es justamente esa ¿No? parte, ¿no? O sea, O pensar sea, en los demás. pensar en los demás, en qué le estamos dejando al país? Ya olvidémonos en 15 A años. las nuevas generaciones. Ya, Ujú. ¿no? Me tocó estar en Nueva York ahora en el Climate Summit y se me ponía la piel chinita de escuchar a estos jóvenes realmente exigiendo lo que les pertenece, ¿no? Ujú. Que es un futuro y un presente sostenible, ¿no? En donde todos jugamos un papel. Entonces, realmente aquí la innovación juega un papel muy, muy importante de ver cómo podemos hacer nuevos productos con de nuevas formas, incluir aquí a los emprendedores, ¿no? Los jóvenes
que están emprendiendo proyectos con un impacto ambiental, un impacto social, están trayendo muy buenas ideas. Las empresas debemos de abrirles las puertas y trabajar con ellos. Los jóvenes están diciéndonos algunas de las soluciones que pudiéramos implementar hoy, mañana, en el futuro, en nuestras organizaciones. Entonces yo creo que el invitar a los jóvenes a participar de nuestras organizaciones, de seguir abriendo en las universidades la opción de que de ahí se generen soluciones. Entonces, la innovación en el tema del medio ambiente es súper importante y súper relevante. Y la innovación en temas tecnológicos. Tenemos 5 minutos, me gustaría que cerráramos justamente con esto porque me parece indispensable y también con las empresas involucradas. La revolución industrial, de la que ya es una realidad ahora, la cuarta revolución industrial, la primera fue en 1780, la segunda en 1870, prácticamente un siglo después, y se fueron acortando estas brechas. La que sigue fue en 1994 con la invención de la computadora de escritorio. Primero fue la máquina de vapor, después el uso de la electricidad, luego la computadora de escritorio y ahora la era digital. La era que de alguna manera va a tener un espacio o un corto, un lapso de tiempo mucho más reducido que estos aspectos de las anteriores revoluciones industriales. En la innovación, justamente que tú dices que es un tema muy importante, Marta, ¿cómo están entonces las empresas ligadas a este pacto para que en lo digital, ahora en la Expo Hannover Messe en la ciudad de León, Guanajuato, se veían cosas impresionantes justamente a partir de lo que cada empresa, cada industria tiene que llevar a cabo dentro de sus procesos de fabricación industriales y las normas justamente de comunicación y laborales? ¿Cómo están integrándose a esta nueva etapa de la Revolución Industrial 4.0 para ingresarlo, para integrarla al Pacto de las Naciones Unidas? Pues definitivamente invirtiendo, ¿no? Lo más importante es que hay que invertir, hay que fijarse en las mejores prácticas. En cada industria tenemos cámaras, tenemos referentes nacionales e internacionales. Ya hay mucho camino andado, hay que subirse a esas buenas prácticas. Hay que utilizar la tecnología para que haya precisamente transparencia en todos los ámbitos y en todos los países y los lugares, en el gobierno, en las empresas privadas. Si usas la tecnología para tener transparencia, si usas la tecnología para mejorar tus procesos, esa misma tecnología te ayuda para tener muchos beneficios en todos los ámbitos, en los ámbitos de sostenibilidad que hemos estado platicando. Y en esta tecnología tendría que existir en este proceso, periodo de 10 años, aviones híbridos, como ya hay automóviles. Yo quiero pensar que en un futuro de 10 años ya podamos transportarnos en aviones híbridos, si es que es posible, porque la tecnología ya existe, ¿no? Ya existe y en la parte de inversión que en este caso ustedes están contemplando. Sí, pero es inversión que tiene retorno. Hay gente que cree de manera equivocada que ser sostenible o que invertir que es gasto y no es inversión. Exacto. Hay un retorno. Y hay un retorno muy importante, pero te tienes que ir hacia allá. Y es un camino que no es fácil, que no es rápido, pero justamente es lo que tú estás diciendo, que van las cosas hacia allá, ¿no? Así es. El otro tema del cual yo hablaba, adicional a la innovación, es la política pública, ¿no? Tiene que haber esos incentivos para que pueda haber esas inversiones que obviamente generen negocio al mismo tiempo que generen un impacto positivo. Totalmente. Juan Carlos. Y yo en cuanto a la tecnología, lo que te podría decir es que muchas veces se ve desde una perspectiva en la cual si la tecnología vendría a hacer el trabajo de los colaboradores. Pero creo que no. Al revés, ayuda a automatizar y ayuda a hacer ciertas tareas que pudieran haber sido muy riesgosas. Lo que va a servir es habilitar a los colaboradores en el uso de la tecnología. Toda esa gente que creía que no estudiaba matemáticas y que se iba a una carrera más social porque no tenía que ver números, pues ahora ¿qué crees? Ahora aunque seas abogado o aunque seas dentista, pues tienes que aprender a utilizar la información que con los sistemas estás recabando, ¿no? Porque hoy lo que tenemos es una capacidad de recolectar datos impresionante. Y ahora todos tenemos que estar habilitados para poder leer esa información. Si no sabemos leer esa información, de nada sirve. Entonces, de esta manera estamos ayudando, habilitando a más gente a que pueda tener una capacidad mayor y a tener un mejor crecimiento y un trabajo más eficiente. Definitivamente. Yo les agradezco muchísimo que hayan formado parte de esta mesa. Me parece indispensable darle continuidad a estos temas para que la volvamos a abrir en su momento. Marta, muchísimas gracias. Cristian Pastrana, muchísimas gracias. Juan Carlos, gracias a ustedes por haber compartido y enriquecido esta mesa con este tema, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos visto y escuchado como siempre. Lo esperamos el día de mañana en otra mesa de análisis y debate político aquí en el Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y les recuerdo siempre que lo que no es perfecto es hermoso. Hasta entonces.